Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un texto que ha fascinado a la humanidad durante siglos, el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Y déjenme decirles, prepárense para una auténtica montaña rusa de emociones, miedo, duda, tristeza, alegría y al final, la fe. Así es. Este capítulo nos narra la resurrección de Jesús y sus apariciones a los discípulos, un momento crucial en la tradición cristiana. Empezamos con María Magdalena llegando al sepulcro de madrugada. Imaginen la escena, el sol apenas asomando, un silencio sepulcral, y de repente, la tumba está vacía, la piedra que la sillaba ha sido removida. ¿Cómo reaccionarían ustedes ante semejante descubrimiento? El texto describe con detalle la reacción de Pedro y el otro discípulo, el que Jesús amaba. Ambos corren al sepulcro, pero mientras el otro discípulo se asoma y observa los lienzos sin entrar, Pedro, impulsivo como siempre, entra de inmediato. Esos detalles sobre sus personalidades son oro puro. Y hablando de detalles, no podemos pasar por alto la descripción de los lienzos. El sudario que cubría la cabeza de Jesús no estaba con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Qué nos dice esto? Para mí, es una clara señal de que no se trata de un robo cualquiera. El autor quiere remarcar que la escena no concuerda con un acto apresurado, sino con algo planificado. Deliberado. Hay un halo de misterio que impregna toda la escena. Totalmente de acuerdo. Y mientras tanto, María Magdalena, desconsolada, se queda junto al sepulcro, llorando. Y aquí es donde la historia da un giro sobrenatural. Aparecen dos ángeles. Vestidos de blanco, sentados a la cabecera y a los pies del lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. ¿No te parece una imagen potentísima? Sin duda. Y aquí va otra pregunta para ti. ¿Crees que la ubicación de los ángeles, uno a la cabecera y otro a los pies, podría tener algún significado simbólico? Es una excelente pregunta. Algunos estudiosos interpretan esta posición como una representación de la divinidad de Jesús, flanqueado por seres celestiales. Interesante. Volviendo a la historia, los ángeles le preguntan a María por qué llora. Y ella responde, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y en ese preciso instante aparece Jesús, pero ella no lo reconoce al principio. Lo confunde con el hortelano. Es una escena que nos invita a reflexionar sobre la dificultad que a veces tenemos para reconocer lo divino en nuestras vidas. Es como si María, cegada por las lágrimas, necesitara una señal más clara para poder ver. Y esa señal llega cuando Jesús pronuncia su nombre, María. Y ella, al instante, lo reconoce. Su respuesta, Raboni, Radoni, que significa maestro. Es un grito de alegría y reconocimiento, un momento cargado de emoción. Es curioso cómo una sola palabra puede transmitir tanto. Y a continuación, Jesús le da una instrucción que ha generado ríos de tinta. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza del cuerpo resucitado de Jesús? Es una pregunta que ha intrigado a teólogos durante siglos. Algunos interpretan que su cuerpo resucitado tenía una naturaleza diferente, quizás no del todo física. Otros creen que es una instrucción para que María no se aferre a lo material, sino que se centre en su mensaje espiritual. ¿Y qué piensas tú? ¿Cuál de estas interpretaciones te parece más plausible? Personalmente, me inclino a pensar que Jesús, en ese momento, se encuentra en un estado de transición entre lo terrenal y lo divino. Su cuerpo, aunque real, aún no ascendió al Padre, por lo que no puede ser tocado de la misma forma que antes. Es una perspectiva fascinante. Pero a pesar de la alegría del reencuentro, Jesús tiene una misión que cumplir. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, mi Dios y a vuestro Dios. Un mensaje de esperanza y unidad que María Magdalena, la primera testigo de la resurrección, debe llevar a los discípulos que Jesús tenía en vivo. Y a mi miedo. Permanecen escondidos. Y hablando de los discípulos, la siguiente escena es digna de una película de suspense. Se encuentran reunidos, con las puertas cerradas por miedo a los judíos, cuando de repente Jesús aparece entre ellos. Y lo primero que hace es decir, paz a vosotros. Lo repite 2 veces. ¿Por qué crees que este saludo es tan importante en este contexto? Me imagino que para aquellos hombres, aterrorizados y llenos de incertidumbre, la paz que ofrece Jesús debe sonar como un bálsamo, una promesa de que, a pesar de todo, Exacto. Y para disipar cualquier duda de que se trata de él y no de un fantasma, les muestra las heridas de sus manos y su costado. Una prueba tangible para calmar sus miedos y confirmar su identidad. Pero hay un discípulo que no está presente en ese momento, Tomás, un hombre que necesita pruebas para creer. Y cuando los demás le cuentan que han visto a Jesús resucitado, su respuesta es contundente. Si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás representa la duda, el cuestionamiento, una figura con la que, en el fondo, todos podemos identificarnos en algún momento de nuestras vidas. Sin duda. Y la reacción de Jesús ante la incredulidad de Tomás es, bueno, mejor lo dejamos para la siguiente parte de nuestra inversión. No se la pierdan.
porque les aseguro que no tiene desperdicio. Retomamos nuestra inmersión en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, donde la duda de Tomás nos dejó con la intriga. Recuerda su tajante afirmación: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Cómo olvidar esa frase? Tomás, el escéptico, necesitaba pruebas tangibles para creer en algo tan extraordinario como la resurrección. Y precisamente ahí reside la genialidad del relato. Totalmente. 8 días después, Jesús vuelve a aparecerse a los discípulos, esta vez con Tomás presente, y le dice: mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Es increíble cómo Jesús, en vez de reprender a Tomás por su duda, le ofrece la prueba que necesita. No lo obliga a creer ciegamente, sino que le invita a comprobarlo por sí mismo. Exacto. Y Tomás, al ver y tocar las heridas de Jesús, no puede más que exclamar: Señor mío y Dios mío. Es una declaración de fe absoluta, nacida de la experiencia directa. Es como si en ese instante todas las dudas de Tomás se desvanecieran al entrar en contacto con la realidad tangible de la resurrección. Pero aquí viene lo más interesante. Jesús le dice a Tomás: porque me has visto, Tomás, créeste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Una frase que ha resonado a través de los siglos y que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fe. Es necesario ver para creer, o podemos, como esos bienaventurados, construir nuestra fe en el testimonio de otros, en la tradición que se transmite de generación en generación. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y es aquí donde me gustaría conectar con nuestro oyente. ¿Te ha pasado alguna vez que has tenido que creer en algo que no has visto con tus propios ojos? ¿Cómo te has enfrentado a esa situación? Es una experiencia que todos hemos vivido en algún momento. Confiamos en los historiadores que nos hablan del pasado, en los científicos que nos explican el universo, en los médicos que nos curan, en muchos aspectos de nuestra vida. La fe, la confianza en el testimonio ajeno es fundamental. Cierto. Y volviendo al Evangelio de Juan, recuerda los últimos versículos del capítulo 20. Ahí encontramos la clave del propósito del texto. Por supuesto. Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas emperos son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El autor nos dice, sin rodeos, que su objetivo es inspirar la fe en Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Y no solo eso, sino que nos promete la vida eterna a través de esa fe. Es una declaración poderosa que nos revela la intención última del Evangelio de Juan. No es simplemente una crónica de la vida de Jesús, sino un texto que busca guiar al lector hacia la salvación. Y lo hace a través de una narrativa magistral, llena de detalles, emociones y reflexiones que a pesar de los siglos transcurridos, siguen interpelándonos con la misma fuerza. La figura de Tomás, por ejemplo, es fundamental en este sentido. Representa la lucha interna que muchos experimentamos ante lo sobrenatural, la necesidad de pruebas tangibles para creer. Y al mismo tiempo, su historia nos muestra que la fe no se limita a lo que podemos ver o tocar. Puede surgir del testimonio de otros, de la confianza en aquellos que han vivido la experiencia de lo divino. Exacto. Y el Evangelio de Juan no condena la duda, sino que la integra como parte del camino hacia la fe. Tomás duda, pregunta, exige pruebas, y Jesús, pacientemente, le ofrece lo que necesita para creer. Es una enseñanza muy valiosa. Nos invita a no tener miedo de las preguntas, de las dudas, porque a través de ellas podemos llegar a una comprensión más profunda de nuestra fe. Sin duda. Y más allá de la necesidad de pruebas materiales, el texto nos anima a abrirnos a la posibilidad de una experiencia espiritual que trasciende los sentidos. A buscar la prueba en el testimonio de aquellos que han vivido la experiencia de lo divino, en la tradición que se ha transmitido a través de los siglos. Y en ese punto, me gustaría destacar la importancia del contexto histórico. El Evangelio de Juan fue escrito en un momento en que la comunidad cristiana se enfrentaba a persecuciones y necesitaba fortalecer su fe. Es cierto. Y en ese contexto, la historia de la resurrección de Jesús cobraba una relevancia vital. No era solo un hecho del pasado, sino una promesa de esperanza para el futuro. Una promesa de que la muerte no tenía la última palabra, de que la vida, en última instancia, triunfaba sobre la oscuridad. Un mensaje que sigue resonando con fuerza en nuestros días. ¿No crees? Absolutamente. La búsqueda de sentido, la necesidad de esperanza, el anhelo de trascender la muerte, son temas universales que atraviesan todas las épocas. Y el capítulo 20 del Evangelio de Juan nos ofrece una respuesta a esas inquietudes. Una luz en medio de la oscuridad. Nos muestra que la fe, aunque a veces se tambalea ante la duda, puede encontrar un fundamento sólido en el testimonio, en la tradición, en la experiencia de aquellos que han caminado antes que nosotros. Retomando nuestra inmersión en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, me parece fascinante cómo este texto nos presenta diferentes formas de ver y conocer. Sí, tienes toda razón. Por un lado,
Tenemos la experiencia sensorial, el ver y tocar como hace Tomás para llegar a la fe. Claro. Tomás necesitaba esa prueba tangible para creer en la resurrección. Pero el texto también nos muestra otra forma de fe, una que va más allá de lo material. Ajá. Esa fe que se nutre del testimonio, de la palabra, del mensaje que se transmite de generación en generación. La fe de aquellos que no vieron a Jesús resucitado, pero creyeron en el relato de los testigos. Exacto, y esa fe, según las palabras de Jesús, es bienaventurada. Es decir, lleva consigo una bendición especial. Eso nos hace pensar en la importancia de la tradición, de la comunidad, de cómo la experiencia espiritual se transmite a través de la palabra. Totalmente. Es un punto crucial. Nos lleva a preguntarnos, ¿es realmente necesario ver para creer? ¿O podemos encontrar la verdad a través de la experiencia de otros? Del legado que nos han dejado. En un mundo como el nuestro, saturado de información, imágenes y estímulos sensoriales, a veces parece que solo creemos en lo que podemos ver con nuestros propios ojos. Es verdad, pero pensemos por un momento. Gran parte de nuestro conocimiento, de nuestras creencias, se basa en la confianza en el testimonio ajeno. Confiamos en los historiadores que nos hablan del pasado, en los científicos que nos explican el universo, en los artistas que nos transmiten emociones a través de sus obras. En el fondo, la fe no es tan diferente. Requiere un acto de confianza, una apertura a lo que no podemos experimentar directamente, pero que nos llega a través de la palabra. Del relato. Exacto. Y el capítulo 20 del Evangelio de Juan nos ofrece un ejemplo perfecto de este tipo de fe. Los discípulos que vieron a Jesús resucitado se convierten en testigos, en portadores de un mensaje que se convierte en la base de una comunidad de creyentes. Y es a través de ese mensaje, de ese testimonio transmitido de generación en generación, que la fe en la resurrección de Jesús ha llegado hasta nosotros. y nos sigue interpelando hoy, invitándonos a reflexionar sobre la naturaleza de la fe, sobre la posibilidad de una realidad que trasciende lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Sobre la esperanza de una vida que vence a la muerte. Una esperanza que ofrezco sentido. Como hemos visto en este capítulo, pueden hacer tanto de la experiencia directa como del testimonio de aquellos que han caminado antes que nosotros. Totalmente de acuerdo. Y creo que con esta reflexión hemos llegado al final de nuestra inmersión en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Espero que este viaje les haya aportado nuevas perspectivas, nuevas preguntas, nuevas formas de ver y conocer este texto fascinante. Sin duda, un texto que nos invita a seguir explorando, a seguir buscando, a seguir construyendo nuestra propia fe a la luz de la experiencia y el testimonio de aquellos que nos han precedido. Y con esta invitación a la reflexión, nos despedimos. Hasta la próxima inmersión.